Yo ya, señor pastor. Dios los bendiga, hermanos, amigos, buenas noches. Es una alegría poderles saludar nuevamente y poder estar dispuestos en esta noche a seguir edificando nuestras vidas, a seguir fortaleciendo nuestra fe en Cristo, a seguir capacitándonos, a seguir conociendo más a ese Dios, el verdadero, ese Dios eterno, ese Dios todopoderoso, ese Dios omnisciente, omnipresente. Es una bendición que podamos dar un paso más en esta noche en nuestro conocimiento del Señor, conocimiento de su carácter, de sus virtudes, y que esto cada día impacte nuestras vidas, de tal manera que esto nos lleve en una adoración, en una alabanza, en una gratitud, en una reverencia, en un temor reverente a Dios, en una admiración y en una alabanza continua por esa gracia, por esa misericordia que Él nos ha mostrado. Pues bien, en esta noche, el tema de esta noche es la paciencia de Dios. Hace poco estuvimos estudiando la ira de Dios, así que en esta noche estudiaremos la paciencia de Dios. Así que estén muy atentos, que Dios nos dé sabiduría, nos permita poder entender este mensaje, esta parte de este atributo de Dios, y que de esa manera podamos glorificar a Dios por su paciencia, pero al mismo tiempo aprovechar esa nos llevará a que podamos alabar a Dios, porque yo sé que hemos visto muchas cosas grandes de parte de Dios a favor nuestro. Hemos visto muchas razones para alabarle por medio de los atributos que hemos estado estudiando. Así que la invitación es a que no deje de alabarle. El Señor lo ordena en su palabra, dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Y si tú y yo estamos respirando, debemos darle gracias, debemos exaltarle. Oremos a Dios para que nos dé un buen internet, porque a veces se cae la señal. Entonces dispongámonos en esta noche. Así que les invito a que nos dispongamos, porque vamos a dar inicio. Nuestro hermano Joel nos va a dirigir y estaremos alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, muchas bendiciones. Aquí le paso a nuestro hermano Joel. Un saludo para todos aquellos que están conectados, a todos aquellos que en esta hora están pendientes y están activos con nosotros en esta noche que el Señor nos ha permitido para alabar y bendecir su santo nombre y darle gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros, porque hemos podido ver sus maravillas y su mano poderosa a favor de nosotros. Y quiero invitarles en esta noche que dispongamos nuestro corazón, que le entonemos unos cánticos a nuestro Dios como acción de gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y quiero que entonemos juntos este precioso cántico que habla acerca de la gracia, de cuán sublime gracia el Señor ha tenido para con nosotros, que a un hombre infeliz, que a nosotros cuando estábamos infelices en el mundo, sin Dios y sin esperanza, Él nos llamó por su gracia y su misericordia y nos hizo libres de aquella tristeza, de aquella condenación a la cual estábamos condenados eternamente para ser puestos al infierno por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero que hoy libres somos por la gracia del Señor y por su amor y su misericordia. Y quiero que entonemos este precioso cántico. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Gloria a Dios, porque como así fluye un río, así fluye también el perdón de Dios. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestra maldad y nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero invitarles que entonemos también este precioso cántico que lleva como título: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi
Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gloria a Dios, que nunca nos separemos del amor de nuestro Dios. Quiero invitarles que entonemos este último cántico que nos hace memoria y nos lleva a recordar de que el tiempo está cerca, de que la venida de Dios está cerca, de que Dios ha sido paciente, ha sido misericordioso para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen el perdón y la vida eterna. Y este cántico lleva como título Ya falta menos que ayer. Que recordemos que cada día que pasa es un día en el cual nos acercamos más a la venida de nuestro Dios. Y el llamado es a prepararnos, a que estemos listos para salir al encuentro de nuestro Padre, nuestro Rey y nuestro Creador. Vamos a entonarlo para honra y gloria a nuestro Dios. Ya falta menos que ayer. Ya falta menos que ayer. Jesús muy pronto vendrá y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Yo quiero ver a mi Rey, el que me dio libertad. Quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a Él
por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando, gloria a Dios. Ya falta menos que ayer, Jesús pronto vendrá. Ya quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Yo quiero ver a mi rey, el que me dio libertad. Quiero por fin abrir su rostro, contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer, y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando, gloria a Dios. Y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando, gloria a Dios. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Gloria a nuestro Dios. Bien, mis hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Dios los guarde, los acompañe en esta noche. Y el tema de hoy que va a llevar el pastor David, mi hermano, es acerca de la paciencia que Dios tiene y ha tenido para con nosotros. Entonces, que Dios me los bendiga, Dios los guarde, Dios los acompañe y les bendiga y les hable y nos hable en esta noche a todos nosotros que hoy oímos su voz, hoy oímos su palabra. Dios los bendiga y los dejo en compañía del pastor David. Bendiciones. Qué bendición, mis hermanos, poder alabar a Dios, poder exaltar por medio de estos cánticos, ver la grandeza de Dios, ver que Dios es un Dios incomparable, nadie como Él. Así que qué bueno que por medio de estos cánticos Dios nos siga hablando de lo que Él es, nos siga mostrando su gloria. Cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, y Dios apareció allí, y hubo esa voz de Dios que empezó a hablar de lo que Él era, empezó a hablar de la misericordia, de la bondad, de la paciencia, de esos atributos que hemos estado estudiando. Y esa es la gloria de Dios manifestándose. Lo que hemos estado considerando es esa gloria de Dios, que podemos ver por medio de lo que Él es, por medio de lo que Él hace, por medio de su carácter. Así que me alegra mucho poderles tener y poder estar también alabando a Dios, exaltándole por medio de estos cánticos. Qué bendición. Vamos a tener una oración porque iniciamos la enseñanza de esta noche. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos por permitirnos esta dicha de poder estar otra vez delante de tu presencia con nuestros hermanos allí en sus casas, por medio de este video, por medio de este internet, poder conectarnos. Gracias porque tú preparas los medios para edificar nuestras vidas. Gracias por bendecirnos enormemente y permitirnos la oportunidad de poder seguir edificando nuestras vidas, poder hablarnos a nuestro corazón por medio de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas en esta noche y nos dé la palabra de sabiduría que necesitamos, el entendimiento para entenderla, para comprenderla y para comunicarla también. Guíanos con tu Espíritu Santo y convénzanos, Señor, con tu verdad y con tu palabra. Que esta verdad nos lleve a reconocer lo que tú eres y nos lleve también
a un arrepentimiento, a una fe, a una búsqueda, a una reconciliación contigo también. Padre, bendíganos y bendiga a todos los que están conectados, los que se conectarán después, los que verán este video después. Oramos por ellos y bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, la paciencia de Dios. Yo sé que muchos hemos escuchado hablar de la paciencia y una de las cosas que necesitamos aquí en la tierra es paciencia. La tecnología y parte de lo que acontece en esta era nos está de alguna manera mal acostumbrando y normalmente debido a la tecnología y a todos los avances, eso nos lleva a que nosotros queramos las cosas de una manera rápida. Queremos viajar rápido, queremos llegar rápido, queremos cosas que sean inmediatas, no esperar, no de pronto de tener de poder soportar tiempo. Bueno, anteriormente se enviaba una carta, duraba mucho tiempo, 15 días hasta un mes en llegar, era una espera, ¿verdad? Y hoy nos afanamos, nos preocupamos, nos desesperamos cuando no nos llega, no nos responden en 2 minutos o en 20 segundos. Queremos ya la respuesta, queremos ya, y eso muestra claramente la necesidad de la paciencia, y claramente en la época que estamos, pues esto nos ha llevado de alguna manera que nos convirtamos en impacientes, ¿sí? Y queramos las cosas inmediatamente. Pero bien, vamos a hablar sobre la paciencia, y lo primero que vamos a hacer, como lo hemos estado haciendo, es definir lo que significa paciencia. ¿Qué es lo que significa paciencia? Para que podamos tener un concepto claro. Hace poco estuvimos hablando de la ira de Dios. Es la reacción que Dios siente y que Dios tiene en este caso al considerar, al ver el pecado en sus criaturas. Es el odio que Él siente hacia el pecado, el aborrecimiento que Él tiene hacia el pecado. De tal manera que su ira le lleva a que Él actúe, ¿verdad?, siempre conforme a la justicia, y castigue, derrame su juicio sobre la humanidad. Pero vamos a ver que en medio de ello aparece este atributo también de Dios, que es la paciencia. Así que vamos a conectar parte de la enseñanza pasada de la ira de Dios, y al mismo tiempo vamos a hablar también de la paciencia. ¿Cómo es que actúa esa paciencia de Dios? En este caso, cuando Dios se aira. ¿Cómo Dios se aira? ¿De qué manera Él lo hace? Así que la definición de la paciencia, según los españoles, le voy a dar parte de las definiciones de lo que significa la paciencia o la palabra paciencia. En primer lugar, es la capacidad para sufrir o soportar las penas y los infortunios sin perturbarse o sin perturbaciones. Capacidad de sufrir o soportar las penas y los infortunios sin perturbarse, sin llegar a una perturbación, una depresión entre ellos. También se describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma, o sea, mantenerse siempre en calma, tranquilo. Es la capacidad de soportar, tolerar, aún atravesando los momentos más difíciles. También esa palabra griega también se conoce como espíritu largo, que aguanta. También tiene que ver con tardar en responder. Eso es parte de lo que es ese significado de la palabra. Soportar, de sufrir, de tardar en responder. Espíritu largo que aguanta. No actúa en desesperación, mas siempre mantendrá la calma, el control. Eso es parte de lo que claramente vamos a ver en Dios. Así que esta es parte de la definición que quiero colocarles para que empecemos a definir lo que es la paciencia. Pero ahora vamos a mirar cómo es que la paciencia, cómo es que ese significado afecta en este caso a Dios, cómo Dios actúa en este caso en su paciencia. Así que presten mucha atención porque les voy a definir parte de lo que es la paciencia de Dios en estos puntos, que es parte de la introducción para entrar a considerar más este tema. La paciencia de Dios se refiere a la buena voluntad de Dios de soportar o sufrir las debilidades y pecados de sus criaturas. Fíjese bien, le vuelvo a repetir. Es la capacidad de Dios, la voluntad de Dios en este caso,
de soportar o sufrir las debilidades y pecados de sus criaturas. Esta es otra manifestación grande de lo que es el amor de Dios. La paciencia es una manifestación grande, claramente, de lo que es el amor de Dios, que le lleva a que Él pueda soportar los pecados, las debilidades de sus criaturas. También la paciencia divina se conoce como el poder de control de Dios. El control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Es el control que Dios ejerce sobre sí mismo, que lo lleva a que Él detenga el castigo. Recordemos que la ira de Dios se enciende y Dios es un Dios de ira, ¿verdad? Y Él actúa justamente. Pero la paciencia en esto actuará de tal manera que llevará a que Dios claramente tenga un control de sí mismo y que sea paciente en arrojar, en este caso, el castigo o derramar sus juicios. También la paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Presten atención a esto. Es la excelencia de Dios que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Esa es la razón por la cual el mundo existe aún. Debido a este atributo de Dios, debido a la paciencia de Dios. Es decir, que Dios no ha destruido inmediatamente al hombre cuando él ha pecado. Es la paciencia de Dios, ¿verdad? Mostrándose. Eso nos muestra. Lo lleva a que Dios claramente detenga sus juicios por cierto tiempo, ¿verdad? Y no lo derrame inmediatamente. Hay un texto que está en Éxodo capítulo 34, versículo 6, que nos hablan sobre este atributo de Dios. Yo sé que ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a volverlo a leer. Y pasando Jehová, está Dios mostrando la gloria a Moisés, mostrándole su gloria. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Esa es la paciencia de Dios, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Así que este es el Dios de la Biblia, un Dios que es también Dios de ira, pero también es tardo para la ira. Eso muestra la paciencia o largo aguante, en este caso, para airarse. Y grande en misericordia y verdad. Esta es la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que los hombres hacen. Entonces, esta es la virtud de Dios. Esta es la paciencia. El Dios no castigar inmediatamente las ofensas de los hombres. El Dios no derramar inmediatamente el juicio. Y eso lo vamos a comprobar en el punto donde vamos a ver cómo Dios demuestra en este caso esta paciencia. Cómo podemos comprobar que verdaderamente Dios es un Dios paciente. Eso lo hemos estado confirmando como los demás atributos también. Entonces tengan presente esto. Esa es la virtud de Dios, es la excelencia de Dios, es la voluntad de Dios que le lleva a que Él pueda soportar, que Él pueda resistir por tanto tiempo las ofensas, el rechazo, el odio del hombre, y no derrame inmediatamente el juicio, sino que Él espere de tiempo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver comprobado. Es la razón por la cual el mundo de hoy está en pie, porque Dios ha sido paciente. Si no, ya había destruido completamente todo, ¿verdad? La paciencia de Dios nos mantiene, y claramente el mundo está por causa de la paciencia. En el Salmo 86, versículo 5, evidencia de que Dios es paciente. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, la palabra clemente también tiene que ver con ello, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, nuevamente fíjese que aquí no se ignora la ira de Dios. La Biblia nunca ignora ese atributo, como le decía hace poco. Muchos dicen, no, Dios no es un Dios de ira, Dios no castiga, Dios no juzga, eso es mentira, eso no es Dios. Jamás es Dios así. Claro, es algo errado. Dios es un Dios de ira. Y ese texto lo muestra. Dice, lento para la ira. Que Dios sea lento para la ira implica la paciencia de Dios. Pero eso no significa que Dios no sea Dios de ira. Que significa que Él no se indigne ante el pecado y no actúe justamente derramando sus juicios, ¿verdad? Aquí se nos muestra algo muy importante de esa ira, y es que es lento para la ira, lento para irarse, es paciente, aguanta mucho para llegar al punto de derramar su juicio, de airarse, de indignarse al punto de que diga destruir, juicio, castigo, lo que considerábamos hace poco sobre los juicios que Dios envió sobre la tierra y ha enviado y seguirá enviando por causa
en este caso de su ira justa, su ira santa. Entonces, lento para la ira, eso quiere decir que es un Dios de ira, pero es paciente, es lento para irarse. No actúa a la ligera en este caso. Jonás 4.2, Jonás también habla de esta manera acerca de Dios. Dice, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Eso da Jonás respondiendo a Dios después que Dios perdonó a Nínive, que se arrepintió. Y por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces Jonás está diciendo, esta fue una causa por la cual yo huí a Tarsis, porque yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, y que es tardo en enojarte, y de gran misericordia. Él está recordando esos atributos de Dios. Así que eso nos muestra claramente parte de las evidencias bíblicas de que Dios es un Dios paciente, en este caso lento para la ira, clemente, ¿verdad? Y esto es parte de las evidencias. Ahora, quiero que tengan esto muy presente. La paciencia de Dios es un gran beneficio para nosotros, las criaturas claramente pecadoras. La paciencia de Dios es para un beneficio nuestro. Un beneficio, nos beneficia tanto a nosotros. Y quiero mostrarles un texto que está en 2 de Pedro 3.15. Y véanlo para que tengan esto muy presente cuando vamos a hablar de la paciencia de Dios. Y vean lo que dice el apóstol Pedro allí, hablando del juicio venidero, de la destrucción. Que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pedro está diciendo, tengan entendido, tengan claro esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, es para que haya salvación, es para salvación de pecadores. Así que la paciencia de Dios es esa postergación del castigo, es esa gracia de Dios mostrando para favor, para salvación. Ya vamos a mirarlo, vamos a ver evidencias de esto, que ya que tuvieran esto muy claro, acerca de que la paciencia de Dios es para bendición nuestra. Deberíamos glorificar a Dios por ese atributo, como también por todos los demás atributos. Pero en este caso, hablando de la paciencia, de lo que Dios ha hecho, y cómo Dios ha soportado, y cómo Dios nos ha soportado, y cómo Dios no nos ha pagado como lo merecemos, y cómo Él ha sido paciente para con nosotros. Y es claramente para salvación, para bendición nuestra. Así que alabemos a Dios por este atributo. Pues bien, ahora sí vamos a pasar a mirar más evidencias, y vamos a mirar, hacer un panorama de las Escrituras, pasando como en avión por las Escrituras, y considerando en algunos puntos que nos muestran esta verdad de Dios, la paciencia de Dios. No vamos a poder claramente tocarlos todos, son algunos, ¿verdad? Pero vamos a considerar cómo se muestra la paciencia de Dios. Responder esta pregunta, ¿cómo se muestra la paciencia de Dios? ¿Cómo puedo ver y convencerme por las Escrituras que Dios es un Dios paciente? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo se muestra la paciencia de Dios? Así que vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a considerar, Dios muestra su paciencia, en este caso, tardando en juzgar al mundo en los días de Noé. Dios muestra su paciencia tardando en juzgar al mundo en los días de Noé. Hace poco consideramos el pecado que había en los tiempos de Noé y cómo Dios envió el diluvio, ¿verdad? Hablábamos del juicio de Dios, hablamos en este caso de la ira de Dios, ¿verdad? Sobre la humanidad. Eso considerábamos, ¿verdad? Considerábamos hace poco la ira, el juicio de Dios sobre aquella generación de los tiempos de Noé. Pues bien, vamos a ver allí la paciencia de Dios manifestada. Génesis capítulo 6, versículo 3. Después que Dios ve la maldad, después que Dios ve el pecado, y claramente Dios va a juzgar y va a castigar en su ira, nos encontramos con este atributo manifestándose, esta verdad de Dios. Y dice versículo 3, y digo Jehová, después de ver el pecado, después de ver la maldad que se ha multiplicado allí, y digo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas vea lo que da a continuación, mas serán sus días 120 años. Dios ha dicho, los días para esta generación, para esta humanidad, serán de 120 años. Ahora bien, hay un texto también en 1 de Pedro 3:18 que se refiere
a ese suceso, se refiere a lo que aconteció en ese día, en ese momento, en ese tiempo de Noé, cuando Dios ha decidido en su ira, en su justicia, castigar, en este caso, al mundo. Y dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora bien, versículo 19, en el cual también, hablando del Espíritu de Cristo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Fíjese bien que aquí está Dios usando, por medio del apóstol Pedro, hablando y mostrando algo de lo que aconteció allí en aquel entonces. Está refiriéndose a lo que pasó, lo que Cristo hizo, aún después de la muerte. Y vea lo que dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron a aquellos espíritus encarcelados, que habían desobedecido claramente a Dios, y el apóstol toca este acontecimiento del diluvio, y dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Fíjese bien, en los días de Noé, el apóstol resalta algo muy importante, y es la paciencia de Dios. La pregunta sería, ¿y cómo sabemos que Dios fue paciente allí? Bueno, ahí está la respuesta a continuación. Mientras se preparaba el arca, la paciencia de Dios se puede mostrar allí, en ese lazo de tiempo que ya lo consideramos, 120 años, pero acá el apóstol nos da un dato más, mientras se preparaba el arca. Es decir, todos esos años, todo ese tiempo, mientras que el arca se estaba construyendo, eso era una manifestación de la paciencia, de la bondad, de la misericordia de Dios también, pero entre ellos de la paciencia de Dios, la espera que Dios en este caso tenía, aunque iba a juzgar y castigar al mundo, Dios no lo hizo inmediatamente. Él en este caso fue paciente. Noé también es conocido como el pregonero de justicia. Noé dio testimonio, mientras que construía el arca daba testimonio también. Es decir, la paciencia de Dios se estaba mostrando allí por medio del testimonio de Noé, por medio de la construcción del arca, y todo eso es muestra de la paciencia de Dios. Es decir, si yo no hubiese sido paciente, había castigado inmediatamente allí aquella generación, la humanidad que había en aquel entonces, ¿verdad? Había terminado con todo. Pero vemos la paciencia de Dios aún en ello. Y así que no se puede decir que Dios no fue paciente, claro. ¿Cuánto tiempo dio? 120 años. El arca estaba construyendo, había un testimonio allí, había un hombre predicando, había un hombre testificando, ¿verdad? Y vemos la paciencia de Dios. Ahí la podemos ver demostrada, ilustrada por medio de este acontecimiento. Así que aquí se resalta la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Así que allí en el tiempo antes del diluvio vemos la paciencia de Dios. El tiempo de espera, de testimonio que Dios le dio al hombre. Ninguno de ellos, solamente la familia de Noé, reconocieron, creyeron y entraron a esta arca. Los demás rechazaron esta buena noticia, no valoraron la paciencia de Dios, no la valoraron, la menospreciaron, y claramente la ira de Dios vino sobre ellos y fueron destruidos. Ahora esa arca representa a Cristo. Todos aquellos que han creído en Él están en Cristo, pero aquellos que le rechacen también enfrentarán la ira de Dios. Porque así como aquella arca recibió los golpes de aquellas ondas, de las aguas allí, así también Cristo recibió el juicio claramente que todo pecador que se aferra a Él merece. Por eso necesitamos a Cristo, así como el hombre necesitó esa arca para salvarse, así como aquella familia de Noé creyeron y entraron y recibieron salvación. Así que esa es una de las manifestaciones, en este caso, de la paciencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver otro punto número 2. La paciencia de Dios se manifiesta en esa bondad que Dios demostró y sigue aún demostrando a la nación de Israel. Ya consideramos hace poco la ira de Dios, cuántas veces lo provocaron a ira en el desierto, cuántas veces Dios iba a derramar su juicio, lo encendieron a ira, y cuántas veces Dios derramó sus juicios también sobre
aquellos israelitas. Consideramos que fueron mordidos por las serpientes. Bueno, cantidad de cosas acontecieron. Pero vea una de las cosas que se resaltan como un modo de resumen en el Salmo 78, versículo 36. Es como un resumen de toda la historia de Israel en el desierto, allí en la tierra prometida. Salmo 78, versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Está refiriéndose el salmista al pueblo de Israel con Dios. Versículo 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, o sea, no fueron fieles a Dios, al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pacto mosaico entre ellos. Versículo 38. Pero Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Fíjese bien, Dios misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. O sea, ahí también vemos la paciencia de Dios. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Fíjese bien, o sea, fue paciente, tuvo tanto control que no despertó todo su enojo. Y dice a continuación, versículo 39, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. ¿Sabe cuántas veces Israel ofendió a Dios? Ofendió a Dios una y otra vez y otra vez. Pero vemos la paciencia de Dios. ¿Cómo Dios aguantó ese pueblo? ¿Cómo Dios no le destruyó? Hubieron momentos donde el Señor dijo a Moisés, Moisés, apártate del pueblo y yo lo destruiré inmediatamente. Y te colocaré a ti sobre una nación mucho mejor que ellos. Y Moisés allí se humillaba ante Dios también y le decía, Señor, acuérdate, tú eres un Dios paciente, misericordioso. Y Dios decía, es verdad, soy paciente, soy misericordioso. Y Dios les perdonaba. Claramente que no dejaba de castigarles. Pero Dios se detuvo muchas veces. Y quiero mostrarles en Hechos capítulo 13, versículo 17, cuando Esteban está predicando. Vea lo que Esteban dijo acerca de Israel en el desierto y en aquel entonces. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, creo que es el 7. Ya les confirmo porque creo que la cita me quedó mal, pero creo que es el capítulo 7. Perdón, es el apóstol Pablo que está predicando allí en aquel entonces, no es Esteban, es el apóstol Pablo predicando allí. Es Hechos capítulo 13, versículo 17, estaba bien la cita. El apóstol está predicando allí, disertando allí, y vea lo que el apóstol dice. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, y siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y vea lo que dice a continuación. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y es a lo que Pablo se refiere en este caso. En un periodo de 40 años lo soportó en el desierto. Esa palabra soportar nos muestra esto. Nos muestra claramente la rebelión de Israel, las rebeldías, cómo el pueblo se rebela contra Dios, pero cómo Dios aguanta, cómo Dios es paciente, cómo Dios no lo destruyó por completo, cómo Dios, aunque sí lo juzgó, pero cómo Él retuvo su ira al punto de no derramarla toda sobre Israel, si no existiera Israel. Entonces allí vemos la paciencia de Dios claramente manifestada, en este caso con la nación de Israel, de tal manera que Dios lo soportó en el desierto. Habían razones para que Dios lo destruyera inmediatamente, claro, pero allí vemos la paciencia de Dios actuando. Aún en su ira, dice la palabra, retuvo su ira. En este caso vemos que lo soportó, vemos que en este caso fue lento para la ira para con Israel. Vemos la paciencia de Dios y por eso Israel pudo proseguir claramente y así sucesivamente hasta el día de hoy. Pero ahí vemos un ejemplo de la paciencia de Dios. En Nehemías 9, versículo 11, Nehemías estaba regresando ya del cautiverio en Babilonia, que habían durado 70 años. Y Nehemías está haciendo como un resumen y testificando sobre lo que aconteció. Dice el versículo número 17 de Nehemías capítulo 9. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su pensaron poner caudillo o jefe
para volverse a su servidumbre, para volverse a Egipto. Dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Así que Nehemías está diciendo, Nehemías está haciendo un resumen de lo que fue el pueblo de Israel, de lo que había sido y de lo que aún era el pueblo, y como aún era el pueblo. Y él está diciendo, ellos se rebelaron, fueron opositores, quisieron rebelarse, volverse aún a Egipto, pero él dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. O sea, a pesar de ello, Dios no los abandonó. Ahí vemos la paciencia de Dios. Los soportó, los aguantó, ¿verdad? Hasta el fin. Y eso es una bendición muy grande que nos muestra claramente la paciencia de Dios. Entonces, en primer lugar, lo mostró para con el mundo del diluvio, ¿verdad? En ese tiempo, en ese periodo de tiempo que Dios dio. En segundo lugar, lo mostró, podemos ver en Israel, en ese pueblo rebelde, y claramente cómo Dios fue paciente con él, cómo lo soportó tanto, cómo retuvo aún su ira, cómo se indignó lentamente. Ahora, en tercer lugar, Dios mostró su paciencia por medio de los profetas que amonestaban al pueblo también de Israel, y claramente no solamente a Israel, sino aún también a parte de las naciones. Dios mostró su paciencia por medio de los profetas, que Él envió a que les testificaran al pueblo, les anunciaran lo que iba a acontecer, lo que iba a venir. Por ejemplo, segunda de Crónicas 24:19 dice, y les envió profetas para que lo volviesen a Jehová. O sea, el pueblo se apartó de Dios. Pero Dios, ¿qué hacía? ¿Lo destruyó inmediatamente? No. ¿Qué hacía el Señor? Les enviaba profetas para que lo volviesen a Jehová, para que les predicasen, les mostraran su pecado, su maldad, y le dijesen, vuélvasen a Dios, arrepiéntase. Dice, los cuales les amonestaban, mas ellos no los escucharon. Fíjese bien, Dios les envió profetas. ¿Para qué? Para que les amonestara, para que el pueblo reconociera su pecado y se arrepintiera. ¿Ven cómo la paciencia de Dios es para salvación? ¿Es para bendición del pecador aún? Y eso aconteció. En Hechos capítulo 14, versículo 15, el apóstol Pablo está testificando allí. Dice a continuación, versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así que el apóstol Pablo está allí también disertando y le está mostrando a esa audiencia, le está diciendo, miren, consideren ese Dios maravilloso que hizo el cielo y todas las cosas que en ellos hay. Y él está considerando las edades pasadas, de cómo las personas habían andado en sus propios caminos y cómo Dios aún lo dejó andar en sus propios caminos y cómo Dios aún aguantó que ellos andaban en sus propios caminos y cómo, aún a pesar de que ellos vivían en sus propios caminos, Dios nunca dejó de darles testimonio y nunca dejó de hacerles bien y nunca dejó de darles lluvias, de darles lo necesario, de darles sustento, alegría en sus corazones. Entonces eso nos muestra la paciencia de Dios, cómo Él soportó el pecado mucho tiempo y aún hizo el bien, aún mostró gracia, aún mostró misericordia a favor de aquellos que le ofendían con sus obras todos los días, pero como Él les amonestó. Pero algo aquí muy importante, y es que Él no dejó de darles testimonio. Siempre Dios dará testimonio, siempre Dios anunciará lo que Él es. Así que la paciencia de Dios se muestra por medio de cómo Dios anuncia, cómo Dios da a conocer en este caso lo que ha de venir. El diluvio no fue algo sorpreso. Dios lo advirtió, Dios lo amonestó. De seguro que Noé predicó que iba a venir un diluvio. Y el arca estaba dando testimonio de que un diluvio vendría sobre la humanidad. Y así podemos ver múltiples y múltiples evidencias. Cuando Dios envió, por ejemplo, a Jonás a Nínive, vaya y predíquele a Nínive. Eso es la grandeza, el amor de Dios, la paciencia de Dios. Aún les envía profetas para que recapaciten, para que se arrepientan, para que se vuelvan y claramente Dios les perdone. Allí vamos a ver la manifestación, en este caso,
de la paciencia de Dios. Y en cuarto lugar, Dios muestra su paciencia al no destruir aún el mundo. Fíjese bien, Dios muestra su paciencia al no destruir aún este mundo. Esto implica a nosotros, estando aquí hoy. Dios ha mostrado su paciencia al no destruir este mundo. Al ver claramente esta maldad, tanta maldad que hay, que vemos cada día, vemos la televisión, vemos las redes y podemos ver cuánta maldad, cuánto pecado, cada día se propaga, cada día las leyes que se oponen a Dios, claramente Dios ha sido paciente, es una muestra de esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está el Señor hablando acerca de la venida de Cristo y del juicio también sobre la humanidad, sobre el mundo, sobre la tierra aún. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, la promesa de su venida, la promesa del juicio, a lo que se está refiriendo. Según algunos la tienen por tardanza. Muchos decían y dirían, como digo, dice la misma palabra ahí, antes del versículo 9, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser esa promesa de la venida? Entonces el apóstol dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Muchos podrán decir, bueno, los cristianos dicen que Cristo viene pronto y que Él un día va a juzgar al mundo con justicia. Pero eso no ha acontecido. Tanto tiempo hablando de ello y no lo hemos visto. Han pasado nuestros padres y siguen hablando lo mismo y no ha acontecido nada, ¿verdad? Y muchos se burlan. La misma escritura ahí en Pedro muestra que muchos se van a burlar de ello y se van a burlar de nosotros, se van a burlar de la fe. ¿Cómo? Eso es imposible. Jamás va a acontecer tal cosa. Que el mundo va a ser destruido, jamás va a acontecer tal cosa. Nunca ha acontecido y siempre lo han dicho, que pronto, que pronto, que pronto, ¿verdad? Pero ve lo que el apóstol responde a esto. El Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro responde a esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino la razón por la cual Él aún no ha venido y no ha hecho justicia sobre la tierra es por lo siguiente, sino que es paciente para con nosotros, es paciente para con nosotros. Dice a continuación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si aún ese suceso no ha acontecido, y el apóstol Pablo está hablando en aquel entonces, no había acontecido, es porque el Señor ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, en este caso, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Dios no ha juzgado este mundo, por las cuales el Señor no ha venido a levantar a su iglesia, por lo cual el Señor no ha derramado, en este caso, toda su ira sobre este mundo, por causa de su paciencia. Es decir, si estamos aquí hoy y si aún el pecador que aborrece a Dios, que ignora a Dios, está vivo, es por la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Fíjese bien, aunque Dios es paciente y aún no ha venido su paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese bien, la paciencia de Dios es ¿para qué? Para salvación, para que los hombres procedan al arrepentimiento, sean salvos, se arrepientan, se apartan de su mal camino, pongan su fe en Cristo y sean libres. Pero eso no significa que Dios no va a cumplir su palabra. Claramente que no. El hecho de que sea paciente, eso no significa que Dios, su paciencia no tenga un límite en el caso. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjese bien, eso quiere decir que aunque Dios ha sido paciente, pero cumplirá su palabra. Así que debemos aprovechar esa paciencia de Dios, y claramente, ¿por qué? Porque vendrá el juicio, vendrá la destrucción, vendrá como ladrón, dice la palabra. En Apocalipsis 2:21, el Señor está refiriéndose a la iglesia que estaba en pecado, en desobediencia, y le dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Fíjese bien, Dios le ha dado tiempo, en este caso a la iglesia, para que se arrepienta, pero no se había arrepentido. Ese tiempo que Dios da es la paciencia. Ese tiempo que Dios te ha dado a ti de vida, al mundo, es paciencia de Dios, oportunidad de Dios a favor nuestra, a favor de nosotros. Así que aprovechemos esa paciencia y demos gloria a Dios por ello, por su paciencia. En quinto lugar, ya para ir finalizando,
Dios manifiesta su paciencia en Jesucristo, en Jesús. Cristo es la manifestación de esa paciencia debido a que Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Hay un texto que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, y miren lo que dice, escuchen lo que dice. Y el Señor encamine, es una oración del apóstol Pablo, un deseo del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica. Y él dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Fíjese bien a esto, a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es decir, Cristo manifestó la paciencia de Dios. Cristo manifestó la paciencia de Dios. En Él lo podemos ver. Y les quiero mostrar algunas evidencias acerca de esta paciencia. Voy a ir rápido. La paciencia en Cristo. Cristo fue paciente en primer lugar hablando en su encarnación. Él tuvo que soportar el anonimato en Nazaret, 30 años, el sujetarse a un crecimiento físico siendo Dios, experimentar como un bebé, crecer y estas cosas, crecer en sabiduría, como dice Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús tuvo que estar dispuesto, el Dios hecho hombre, dispuesto a soportar, sujetarse, en este caso, a lo que es la naturaleza humana, y el nacer, el crecer, el desarrollarse, y bueno, y aún crecer en estatura, en conocimientos. Para eso se requiere paciencia, para Dios soportar, en este caso, el hecho de ser hombre y vivir claramente con esa naturaleza humana. Claramente que se requiere paciencia para soportar, esperar, la espera, en este caso, aún para iniciar su ministerio, y así sucesivamente. Eso es parte de lo que es ese punto. Cristo muestra su paciencia en la encarnación. En segundo lugar, Cristo fue paciente aún con su familia, aún con aquellos que estaban a su alrededor. Hay un texto que está en Marcos 3:20, ya después que Jesús empieza el ministerio, y vea lo que dice. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, es decir, su familia oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él, o sea, de Cristo, porque decían, está fuera de sí. Es decir, están diciendo que Jesús está loco. ¿Sabe? ¿Cómo te sentirías tú que estuvieras diciendo algo y alguien te diga, usted está loco? Y aún la familia, en este caso, fue a buscar a Cristo, a hacerse cargo de él, ¿verdad? Y allí podemos claramente ver la paciencia, el soportar que aún su propia familia pensase que estaba loco, que estaba demente, y tenían que ir a hacerse cargo de él. Eso muestra la paciencia con ellos, aún aquellos sus hermanos que no creían en él claramente. Allí podemos ver paciencia, la paciencia de Cristo, cómo él respondió a tal cosa, y nunca lo vemos respondiendo de una manera incorrecta o no conforme, en este caso, a la justicia. Así que él mostró paciencia con su familia, aún con sus propios parientes. Pero no solamente con su familia, sino también con los discípulos. Estaba considerando cómo había tanta incredulidad en ellos, y cómo en este caso el Señor mostró en este caso su paciencia con Tomás. Pueden darse en cuenta cómo la incredulidad de Tomás, pero cómo el Señor responde. Cuando el Señor se aparece allí donde está Tomás, le dice, vea Tomás, pon aquí tu dedo. Vea cómo él responde ante la incredulidad de Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ve la manera como en este caso el Señor trata a Tomás, y no solamente a Tomás sino a sus discípulos una y otra vez, con esa paciencia, soportándoles. ¿Cuántas veces le dijo, ¿por qué no entendéis? ¿Cómo no entendéis? Ustedes también están sin entendimiento. Pero la manera como él lo hacía, cuánto le soportó, es algo grandioso, maravilloso. También, en cuarto lugar, Cristo mostró su paciencia en el trato con sus enemigos. ¿Recuerdan allí cuando los familiares fueron a buscarlo porque estaban locos? Los enemigos, que eran los escribas, los fariseos, vean lo que ellos dijeron de lo que Jesús estaba haciendo. En Marcos capítulo 3, versículo 22, dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú,
y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios, y llamándolos junto a sí, o sea, llamando a estos enemigos de él, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y ahí el Señor hace una parábola y les muestra lo que ellos estaban haciendo. Lo que quiero que se den cuenta es la manera como Jesús responde ante ellos. Él no respondió maldiciéndoles o diciéndoles, ustedes no saben lo que están haciendo, jamás. Vean la mansedumbre, vean la paciencia de Cristo, cómo Él los confronta y de la manera como Él lo hace, ¿verdad? Si algo quizás nos dijeran a nosotros podría ofendernos, ¿verdad? Y claramente que Jesús no se sintió gozoso con ello, pero vemos cómo Él soportó aún las ofensas, los agravios, y es una manifestación enorme de la paciencia de Cristo. En quinto lugar, los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo muestran la paciencia de Dios, muestran la paciencia de Cristo. Ustedes han leído Isaías 53, angustiado él, versículo 7, y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces aquí podemos ver el sufrimiento, cómo Jesús sufre, cómo Él soporta, y cómo es comparado a una oveja que está siendo trasquilada y se está quieta allí, enmudeció y no abrió su boca. Allí vemos la paciencia de Cristo en el sufrimiento por causa nuestra, por causa de nuestro pecado. Estaba recibiendo la justa ira de Dios. Dice 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Jesús nunca respondió con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La pregunta es, si nos azotaran, si nos castigaran hoy, ¿cómo responderíamos nosotros ante tal cosa? ¿Responderíamos con paciencia o responderíamos del mismo modo? ¿Cómo reaccionaríamos a tal punto? En Cristo podemos ver su paciencia soportando los azotes, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que la paciencia de Cristo podemos verla en los sufrimientos, tanto físicos como espirituales, porque Cristo en la cruz estaba recibiendo la justa ira de Dios, en este caso por nosotros pecadores, por todos los que en Él creen, por todos los que en Él confían. En el San Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vea cómo Cristo soportó la ira justa de Dios hasta el fin, hasta que dijo, consumado es, hasta que se cumplió la obra que debía ser hecha para que nuestro pecado fuese perdonado. Así que ahí podemos ver la paciencia de Cristo en sus sufrimientos físicos y espirituales por causa de nuestras iniquidades. Así que Cristo es el ejemplo claramente de paciencia debido a que es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Y ya para terminar, ¿cómo podemos responder a esta verdad? ¿O cómo debemos responder mejor a esta verdad de que Dios es un Dios paciente, de que Él ha sido paciente y ha postergado muchas veces el castigo? Dios es un Dios de ira, pero Él es clemente, tardo para la ira, y debido a su paciencia claramente es que aún no ha destruido este mundo, y esa paciencia la podemos ver a lo largo de las Sagradas Escrituras, a lo largo de todo lo que Dios ha hecho. Ya lo consideramos en el diluvio, lo consideramos con Israel y bueno, aún con nosotros también. Una de esas respuestas a este atributo de Dios, en primer lugar, es aprovechar la paciencia de Dios, aprovechar esa paciencia, ese atributo de Dios que hemos estado considerando que es para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. Así que aún no retarda su promesa, y si aún no ha venido el Señor es por causa de que Él ha sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Romanos 2, 4 y 6 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Se da cuenta, aquí hay algo muy importante, y es que no debemos menospreciar las riquezas de la benignidad de Dios, que también tiene que ver con la paciencia de Dios. Y también dice a continuación, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe? Considerar ese atributo de Dios nos debería correr a echar mano
a reconciliarnos con Dios, nos debería llevar al arrepentimiento, a poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, a ver que estamos en pecado y Dios ha sido paciente, no destruyéndonos. ¿Cómo no? ¿Cómo no arreglarnos con este Rey, con este Salvador? Dice a continuación, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que hay un llamado, es aprovechemos la paciencia de Dios, valoremos la paciencia, no abusemos, en pocas palabras, no abusemos de la paciencia de Dios, no abusemos de esa paciencia. Dios, su paciencia está en Él, pero aún su paciencia tiene un límite porque da lugar al juicio de Dios, da lugar a la ira de Dios. Dios fue paciente en los tiempos del diluvio, los 120 años, pero después de ese tiempo vino, en este caso, el diluvio. Dios fue paciente con Israel en muchas ocasiones, pero también vino el juicio sobre ellos. Dios es paciente también con nosotros, pero también vendrá el juicio, derramará también su ira. Recuerden lo que leíamos en 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice a continuación, pero el día del Señor vendrá, es decir, es paciente, pero un día Él derramará su juicio, Él derramará su ira. Así que aprovechemos ese tiempo que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar, imitar la paciencia de Dios. Imitar la paciencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 5, dice, el Señor encamine vuestro y a la paciencia de Cristo. Nos muestra, hay un llamado y un deseo del apóstol de que claramente la iglesia sea encaminada al amor de Dios y que tenga la paciencia también de Cristo en ellos. Así que eso es lo que debemos anhelar, lo que debemos desear. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el llamado del Señor, a que apliquemos, a que aprendamos de esa paciencia de Dios, de lo que Él es paciente, y también lo seamos también nosotros de esa manera. Y le pidamos a Dios claramente que esa paciencia caiga en Dios, que es paciente para con nosotros, cómo nos soporta, así también podamos nosotros aplicarlo en nuestra vida, siendo paciente unos para con otros. También la paciencia, para alcanzarla, es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos anhelar y examinarnos si el Espíritu Santo está en nosotros y que Él sea guiándonos al punto de que esa paciencia pueda verse en nosotros, esa paciencia de Dios que lo lleva claramente a hacer muchas cosas, a retener su juicio por mucho tiempo a favor nuestro, para nuestra bendición, para nuestra edificación, a tener paciencia en los sufrimientos, esa paciencia de Cristo que lo llevó a soportar las aflicciones. En Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Tener paciencia hasta la venida, soporten lo que tengan que soportar hasta que Cristo venga. Así que en segundo lugar debemos responder a esa verdad imitando, en este caso, la paciencia de Dios. Primero, aprovechando esa paciencia, reconciliándonos, buscándole, no siguiendo más en nuestro pecado, sabiendo que Dios nos tiene con vida porque ha sido paciente, pero no abusemos de esa paciencia, no abusemos de la paciencia. Por eso el Señor dice, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que la invitación es a que aproveche la paciencia. Aún no está reconciliado con Dios. Oye, Dios ha sido paciente, aprovecha la paciencia que Dios ha tenido para contigo. Pero no abuses de ella, porque el juicio vendrá claramente. Dios es paciente, pero también su paciencia tendrá su límite y dará lugar a su justicia, dará lugar a su ira y juzgará al mundo con justicia. Así que consideramos, y quiero hacer un corto repaso para que tengamos presente, consideramos cómo Dios demuestra su paciencia, consideramos cómo Dios lo demostró en el diluvio, cómo Dios lo mostró con Israel, cómo Dios mostró su paciencia por medio de enviar profetas a predicar y cómo Dios lo ha mostrado aún también para con nosotros anunciándonos el Evangelio, usando personas para que nos prediquen el Evangelio, y cómo Dios en este caso muestra su paciencia aún no destruyendo el mundo, aún todavía manteniéndolo allí, su paciencia. Y también Dios ha mostrado su paciencia en Cristo, el cual soportó tantas cosas en esta tierra, soportó la cruz, el ser azotado, la ira de Dios. Ahí vemos la paciencia manifestada, ¿verdad? Y el llamado es a que tú y yo aprovechemos esa paciencia de Dios para que nos volvamos a Él, para que recibamos lo que es el propósito de Dios, salvación, que todos los hombres crean y se arrepienten,
se arrepientan y se aparten de su mal camino y sean salvos. Y también que claramente imitemos, porque es un atributo comunicable, que Dios desea que también esté en nosotros. Que Dios, en este caso, encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, que también podamos vivir de esa manera, siendo pacientes como Cristo, como Dios lo es, para con nosotros, para con el mundo entero. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Tengan buena noche, oremos para terminar. Padre, te damos las gracias por darnos este momento para poder estar edificando nuestras vidas, por permitirnos poder estar conectados y poderte alabar y poderte exaltar. Te pido que tú bendigas nuestras vidas. Gracias porque nos recuerdas tu paciencia, esa paciencia que has tenido para con nosotros, aún ya creyentes, aún ya salvándonos, nos sigues soportando, nos sigues hablando, nos sigues corrigiendo, aún nos disciplinas. Eres tan paciente para con nosotros. Permítanos que aprovechemos más esta paciencia y también imitemos esta paciencia que hay en ti, amado Dios. Bendiga a todos mis hermanos, los que ya no están conectados. Oramos para que podamos seguir edificando nuestras vidas. Te pido que tú nos guardes en esta noche y que encamine nuestros corazones a la paciencia de Dios, a ese amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oh Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, muchas bendiciones, tengan buena noche.